Esto me parece enormemente triste porque, hablando de conspiraciones, esta... A ver, imagínense ustedes que son el señor. ¿Qué es eso? La pose mola. Pero el señor tiene motivos para ponerse una pose así, como no. El señor es un urbanista altamente reconocido, uno de los urbanistas más importantes a nivel mundial. Ha trabajado en muchísimas áreas, no solamente del diseño físico del espacio urbano, sino en áreas de la tecnología y la ciencia. Ha trabajado en robótica, ha trabajado en genómica, ha sido co-creador de una universidad entera en Francia. Es pionero de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Y un día decidió unir todas sus experiencias. Quiero aclarar primero, es Carlos Moreno, urbanista nacido en Colombia, nacionalizado francés, caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor Francesa en 2010 y receptor de la Medalla de la Prospectiva de la Academia Francesa de Arquitectura en 2019. Y a este señor se le ocurre utilizar todo lo que sabe para imaginar una ciudad inteligente y sostenible, pero que fuera viable, porque inventarse una ciudad utópica o un mero ejercicio de la imaginación se lo puede hacer cualquiera, y muchos lo hacen. Pero no, Carlos Moreno quería hacer otra cosa. Él decía, necesitamos cambiar los modos de vivir, y apuesta por un nuevo modelo que ofrece a una distancia de 15 minutos en pie o en bicicleta la accesibilidad a los servicios fundamentales que uno puede necesitar. Es un modelo que ha inspirado a la alcaldesa de París, al alcalde de Milán y a otras ciudades que han abanderado esta idea, la idea de los 15 minutos como uno de los ejes de transformación de las ciudades. Nantes, Toulouse, Edimburgo y Ottawa en Canadá, Edimburgo en Escocia, lógicamente, Nantes y Toulouse en Francia, han tomado esta idea. ¿Cuál es la idea? Planificar las ciudades, los barrios, para que tú puedas llegar a tus servicios esenciales en 15 minutos, a pie o en bicicleta. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienes que tomar un autobús para ir a la farmacia a comprar las medicinas de la abuela. Que tu hijo no necesita irse en autobús media hora o una hora para llegar a su escuela. Yo de pequeño me recogían a las 7:15 y la escuela empezaba a las 8. Era genial, 45 minutos de autobús escolar. ¡Oh! Divertidísimo. Lo único que bueno era que esperaba yo que como 10 minutos después ya pasaba por la chica que me gustaba, ¿no? Entonces la miraba yo. Pero que tu centro de salud esté cerca de tu casa, que hay un supermercado a una distancia prudente, que haya una pista deportiva para que tus hijos jueguen o practiquen el deporte y haya un parque para que tus hijos jueguen sin que tengan que tomar un autobús o ir en auto o andar en bicicleta media hora o 40 minutos para ir al gimnasio. No suena mal, ¿no? De hecho, muchos barrios ya son así porque naturalmente se han desarrollado así. Es decir, quien quiere poner, acaba de hacerlo una compañera aquí, acaba de llevar al perro por primera vez, ve la ciudad y dice, mira, en este barrio donde vive Mauricio, no hay quien lave perros. Y yo soy buenísima lavando perros y gatos, tengo una experiencia enorme, y me voy a alquilar un localito y voy a poner Big Dog, así se llama, Big Dog, lavado de perros. Yo voy, bienvenida al barrio, es un barrio muy perrero, o sea que vas a tener clientes, veo su agenda, está llenísima, le digo, ¿cuánto cobras? 25 euros, oye, mira, me cobra 30 los que yo le llevo, y lo llevo a 16 calles más para allá. Mi hijo te trae mañana el perro a lavar.
Es decir, la gente busca los lugares, los nichos ecológicos donde su negocio va a funcionar mejor. Otras cosas, como un centro de salud o un centro municipal de servicios, pues tienen que ser decididos por el gobierno. Antes de que Moreno se inventara las ciudades de 15 minutos, por ejemplo, aquí en esta ciudad hubo un alcalde queridísimo que decidió que todos los barrios tenían que tener un centro municipal donde podías hacer los trámites de pago de impuestos y de solicitud de permisos y demás, que no tuvieras que ir hasta la alcaldía, hasta las oficinas centrales de la alcaldía para hacer todos los trámites. Y entonces puso una serie de centros municipales por toda la ciudad, esa pequeña ciudad donde saben que vivo, que no llegamos a los 300,000 habitantes. Pues eso estaba haciendo Tini, Vicente Álvarez Areces, el alcalde, estaba ayudando a hacer una ciudad de 15 minutos, no porque toda la ciudad esté a 15 minutos, sino porque donde quiera que estés en la ciudad, tienes los servicios necesarios a 15 minutos. Veterinario, ferretero, café, peluquero, peluquera. No sé de dónde esta idea, que me parece buenísima. O sea, obviamente no vas a poner un cine en cada barrio. Para ir al cine o al teatro, pues vas a moverte, o a las grandes exposiciones que se hacen en museos, que no puedes tener uno en cada barrio. Entonces, para eso sí, tomas el autobús, o el partido del equipo de baloncesto, que yo todos los sábados, cada 2 sábados que hay partido aquí, tomo un autobús y viajo 40 minutos para llegar al pabellón deportivo donde juega mi equipo. Lógico. Y junto está el equipo, el Molinón, el estadio donde juega el equipo de fútbol. Que ahí hay 20,000 personas gritando encantadas de la vida. Pero lo esencial, puedo pasarme días sin salir de mi barrio. Bueno, algunos teóricos de la conspiración, que no sé de dónde salen, pero si lo pueden hacer con Taylor Swift, lo podrían hacer con esto, han afirmado que las autoridades utilizarán esto como un medio para controlar a la gente e impedirán que todos salgan de su burbuja de 15 minutos. Te estarán vigilando y cuando te sales, hoy tendrás que pagar una multa o tendrás que pedir permiso. Oiga, voy a ir a ver la película de Barbie. Me dan permiso y entonces te expide un permiso la autoridad. Ok. Esta teoría parece haberse desarrollado a partir de los confinamientos de la pandemia de 2020, donde en algunos lugares las personas tenían que mantenerse a una distancia determinada de sus hogares. Sí, pero era una pandemia. De hecho, a mí me pasó. Yo tenía el estudio mucho más lejos de mi casa y cuando iba yo al estudio a grabar, o por equipo, porque acabé grabando en casa, bien, paró 2 veces la policía. Oiga, ¿usted a dónde va? No, mire, fíjate, por esto, muy bien, pase usted y ya. Pero, ¿qué bases habría para creer en una conspiración tal que un Estado autoritario, dictatorial y policíaco pudiera controlarte de modo tal que no salieras de tu burbuja de 15 minutos? Bueno, primero que nada necesitarías un Estado que no fuera democrático. Necesitarías un tirano con un poder policial extraordinario, lo cual implicaría, por supuesto, la desaparición de toda legislación que no fuera dictada por el dictador. Es decir, ni poder legislativo, ni ley. Si los jueces pues hacen lo que dice el dictador, como antes se hacía en toda la historia. ¿Qué dice el juez? Pues lo que diga el rey. ¿Y quién hace las leyes? Pues el rey. Y si no te gusta el rey, tienes un problema y es muy grave. Al rey no le gustas tú, y eso es peor. Es decir, la estructura social que debería existir para que la idea de la ciudad de los 15 minutos fuera la opresión, represión policíaca que se pretenden inventar los conspiranoicos, en ese caso lo menos importante serían las ciudades de 15 minutos. Tienes un problema gravísimo con una tiranía de aquellas norcoreanas
que exigen que te levantes en armas lo más antes de que se consolide de ser posible. Y digo levantarse en armas con todo el dolor de mi corazón, porque yo soy enemigo de la violencia. Pero vamos, la alteración del orden social que conocemos actualmente para establecer la ciudad de 15 minutos sería tan grave que la ciudad de 15 minutos es lo menos importante. ¿Qué pasa en las cabezas de algunas personas? No lo puedo entender. No lo puedo entender, pero mucha gente, cuando he hablado de la ciudad de 15 minutos, y ahora estoy haciendo un pequeño vídeo, por cierto, sobre mi barrio, que luego les publicaré aquí en el canal, la gente me habla como de la Agenda 2030 y de otras cosas, con un miedo tan absolutamente idiota, basado en absolutas fantasías tan alejadas de la realidad, que preocupa su cordura, su sanidad mental. Las ciudades de 15 minutos son una gran idea. Son una de las grandes propuestas del urbanismo de los últimos años, por parte de un personaje que se ha interesado en crear ciudades más habitables, y es increíble que se pueda este hombre ver hoy al espejo y pensar que lo están viendo como el promotor de una tiranía aterradora. Las ciudades de 15 minutos son, amiguitos míos, espero, algo en lo que podamos vivir todos muy pronto.